Saludos, bienvenidos al segundo módulo del seminario sobre géneros discursivos académicos del doctorado en Ciencias Contables de la Universidad de los Andes. En este segundo módulo abordamos dos nociones teóricas, la noción discurso, la noción géneros discursivos, esto en el marco de la escritura académica. Y para poder abordar estas dos nociones es necesario que nosotros nos concibamos como profesionales en ejercicio, pero también como aprendices, como profesionales en un proceso, en un ciclo de formación académica. Y esto porque tanto en el ejercicio profesional como en la formación académica nosotros participamos de sistemas de conocimiento, de sistemas de significados, de teorías, de prácticas profesionales, de un acervo de conocimiento que nos da luces respecto a cómo hacer lo que debemos hacer y respecto a cómo aprender lo que estamos aprendiendo también. Es decir, cada vez que nosotros tenemos que presentar o llevar a cabo alguna evaluación técnica, generar un informe respecto a esa evaluación técnica, o cada vez que nosotros abordamos un texto nuevo de alguna teoría que estamos explorando para nuestra investigación doctoral, tanto en uno como otro caso nosotros estamos accediendo a sistemas de conocimiento, sistemas de significados que ya están establecidos allí, que están establecidos antes de que nosotros apareciéramos en escena y que seguirán establecidos mucho después. De manera que nosotros somos individuos dentro de esa comunidad discursiva de la que ya hemos conversado, dentro de esa cultura profesional o académica, en tanto que individuos dentro de ese conjunto social, nosotros participamos de conocimientos compartidos. Ahora, esos conocimientos compartidos, como les decía, ya están allí, son socialmente compartidos, están socialmente establecidos y se refuerzan, se modifican también en conjunto, en sociedad. De manera que nosotros participamos de ellos y al hacerlo estamos formándonos, aprendiendo, pero también estamos reforzando o modificando. Esto es una aproximación muy general a lo que nosotros podemos entender como discurso. Y nosotros podemos entender esos discursos en ese proceso de saber, de aprender, en ese proceso de conocer lo que vamos haciendo y de, insisto, aprender eso que estamos haciendo. Ahora, esto nosotros, si lo llevamos al plano de nuestra formación doctoral, nosotros podemos concebir, podemos acordar, de hecho, que en este ciclo de formación nosotros pensamos en un fenómeno a abordar, ¿verdad? Ese fenómeno a abordar lo vamos a ubicar epistemológicamente hablando. Esa ubicación epistemológica nos va a dar una perspectiva desde la cual nosotros vamos a armar un aparataje teórico-metodológico también para llevarlo a cabo, para abordar ese fenómeno. Una vez que tenemos ese fenómeno escogido, la decisión respecto al enfoque epistemológico, la decisión respecto al aparataje teórico-metodológico, nosotros vamos a tomar en cuenta entonces cómo es que vamos a analizar, ¿verdad? A derivar resultados de ese análisis, y es de esos resultados que nosotros vamos a aportar al área de conocimiento. Y vamos a aportar al área de conocimiento, a ese acervo cultural dentro de la cultura académica, sobre el cual nosotros vamos a desarrollar, o en el cual nosotros vamos a desarrollar nuestra voz como autores, nuestra voz como científicos, y para lograr hacer eso nosotros tenemos que participar de ese conocimiento compartido. ¿Y cómo lo hacemos? Esto lo hacemos a través de diálogos, disciplinares, que lo hemos hecho, y esos diálogos disciplinares los llevamos a cabo a través de textos que participan, que se configuran, que responden, como veremos más adelante, a géneros discursivos. Ahora, para poder iniciar este recorrido de la conversa de hoy,
nosotros debemos saber qué es un texto, qué concebimos como texto. Un texto es lengua que está haciendo algo en un contexto. Y en esta sencilla definición podemos identificar dos elementos que apuntan a parámetros de análisis, a parámetros a considerar. Parámetros que serán útiles también al hablar sobre géneros discursivos. Por una parte, tenemos lengua, lo cual apunta a formas, a estructuras que combinamos para comunicar un mensaje, cuya configuración, como hemos visto, ha de asegurar que el texto sea un todo en sí mismo, que se sustente y que sus partes funcionen sistemática y eficientemente. Esto es, que sea un todo cohesivo. Y por otra parte tenemos contexto, la cultura en el texto. Y aquí leemos cultura en el sentido más amplio posible. Es decir, tenemos culturas locales, nacionales, autóctonas, pero también tenemos cultura laboral, cultura académica, y un texto debe adecuarse y ser coherente con el contexto para el que se produce dentro de la cultura en la que se produce. Y al hablar de contextos, no pensamos en coordenadas de tiempo y espacio estáticas, sino que los concebimos como dinámicos, como cargados de significados. El contexto inmediato de cualquier situación comunicativa nos da claves que se reflejan en el texto que producimos o el texto que consumimos. Claves respecto a aquello de lo que hablamos, que será el campo, claves respecto a quienes participan de ese texto, que será el tenor, claves respecto a la función que cumple ese lenguaje en ese ejercicio de comunicación en particular, que será el modo. Esa función, como la de contar un cuento o presentar un informe sobre una investigación, puede verse como parte de un amplio espectro de posibilidades que podamos concebir para comprender que la intencionalidad del texto, su temática y sus participantes son elementos a tomar en cuenta en la producción y recepción de estos textos, o de ese texto, perdón. Y todo esto se da en un marco cultural, en un contexto cultural, lo que apunta a géneros discursivos, de lo cual hablaremos más adelante. Luego abordamos la noción discurso, la que propongo comprendamos como metasistemas de significado social, cultural e históricamente anclados. Los discursos serán entonces una manera más o menos estable de organizar significados en cada sociedad de la que participamos para darle sentido a la realidad que construimos socialmente. Pensando en la formación como investigadores, consideremos todo el acervo teórico, filosófico que existe para explicar los fenómenos que se investigan, las diferentes posturas al respecto y cómo entre todos se van configurando formas de comprender esos fenómenos que trascienden una sola disciplina. Los discursos respecto al conocimiento, a la manera de construir conocimiento, son a los que acudimos cada vez que investigamos, cada vez que organizamos las actividades de nuestro ejercicio profesional también. Y al hacerlo reforzamos ese sistema de significados, reforzamos ese sistema de conocimientos, hasta que en algún momento el sistema se agota y necesitamos nuevos paradigmas para responder a nuevas preguntas, como lo describe Kuhn en su estructura de las revoluciones científicas. En tal sentido, a cada paso de nuestro andar como investigadores participamos de discursos sobre nuestra área de conocimiento, sobre el conocimiento en sí mismo, y lo hacemos a través de textos que producimos y consumimos en contextos determinados. Es decir, al concebir los discursos como metasistemas de significados, comprendemos que los discursos en torno al conocimiento son una manera de divulgación de cada perspectiva que obtenemos a través de textos que se organizan como prácticas discursivas propias de cada disciplina y que en conjunto constituyen el acervo de conocimiento. Estos textos pertenecen mayormente a la tipología de textos expositivos y argumentativos, como hemos visto, y se desarrollan siguiendo parámetros establecidos que podremos identificar como propios de géneros discursivos. Respecto a los géneros discursivos, y antes de elaborar sobre estos, Charadó hace una necesaria diferenciación entre tipología y género. Para este autor, será importante establecer una diferencia operacional entre tipología y género, ya que tiende a usarse indistintamente tipología textual y géneros discursivos. En tal sentido, apunta que una tipología responde a un proceso deductivo para la comprensión de objetos que conforman una categoría, definida por el conjunto de características que comparten dichos objetos y que por lo tanto los hacen parte de un todo.
Aquí podemos pensar en la tipología textual clásica que incluye textos expositivos, narrativos, argumentativos, entre otros. Un género, por otra parte, responde a un proceso inductivo que apunta a la identificación de características internas de objetos, en las que las similitudes o la falta de ellas hacen posible el agrupamiento de objetos como pertenecientes a un género o a otro. Aquí podemos pensar en los textos argumentativos, que es una tipología, y la diversidad de géneros que de este tipo de textos se utilizan en las comunidades académicas. Por ejemplo, un ensayo, o los artículos, las reacciones, los trabajos de grado, las tesis. Todos estos son textos argumentativos, pero responden a géneros discursivos distintos. Así, la tipología apuntará a la categorización de elementos según parámetros que les identifica como pertenecientes a diferentes tipos, distinguiéndose de otros grupos de elementos que compartirán características y que se categorizarán como pertenecientes a otros tipos. El foco de atención estará entonces en las características que diferencian a los grupos como todos comparables y no surgirá de la descripción de cada elemento como individuo, mientras que un género apunta a la identificación de propiedades internas de un elemento o conjunto de elementos que permiten agruparlos según similitudes y diferencias. La mayor diferencia estará en el enfoque, si es en el conjunto de elementos y sus características, será la tipología, o si el enfoque está en las propiedades internas de un elemento, entonces pensaremos en género. No obstante, Charado advierte que no podemos pensar en los géneros discursivos, en los géneros como clasificaciones estables e inamovibles. De hecho, la dificultad de una clasificación de los géneros se debe a que en la mayoría de los casos estos criterios se superponen e incluso se mezclan, y esto es una cita del texto de Charado que les pedí que leyeran en la página 20. En este autor entendemos género como una necesidad primaria, puesto que el hablante se construye como sujeto en ese marco. Y esto es algo que también hemos reflejado en lo propuesto por Mikhail Bakhtin, otro de los nombres grandes en lo que tiene que ver con géneros discursivos. Lo que dice Bakhtin respecto a los enunciados, al uso de lengua en un contexto determinado, que los plantea como puntos de encuentro e interacción, y esa interacción es posible a través de los géneros discursivos. Además, Charado apunta al género como un concepto necesario para la inteligibilidad de los sujetos del mundo, y esto es otra cita del texto que les pedí que leyeran. Una vez más, resaltando su importancia para la comunicación, la que permite fungir como herramienta para la transmisión de sentidos respecto al mundo y lo que lo compone, desde lo concreto hasta lo abstracto. Sentidos que contrastamos, agrupamos y que en ese andar con los que configuramos discursos, con los que comprendemos y construimos las realidades. Así, los géneros se inscriben siempre en una relación social, en tanto testimonios de una codificación que puede variar en el espacio, diferencias culturales, y en el tiempo, dado a cambios históricos. En este autor además leemos que los géneros se agrupan alrededor de grandes tipos de actividad del lenguaje que sirven como polos de producción de textos. Estos tipos de actividad del lenguaje se dan en situaciones de comunicación en las que Charado distingue una situación global y una situación específica de comunicación, las que ocurren e influyen simultáneamente en la comunicación y por ende en los géneros discursivos. Esta doble naturaleza de la situación de comunicación podemos comprenderla como contextos local y global que podemos identificar cada vez que nos comunicamos, ya sea a través de textos orales o escritos. Bien, recapitulemos un poco lo dicho hasta ahora. El recorrido que se va planteando invita a reflexionar respecto al proceso de construcción de conocimiento pertinente a la formación como investigadores independientes, que es lo que hacemos en el doctorado. Comprender la relación entre lo que hacemos y lo que decimos es necesario para mantener perspectivas claras respecto a lo que investigamos.
concebir las diferentes maneras de construir conocimiento o de hacer ciencia, concebirlas como discursos que reúnen formas de construir, de comprender los fenómenos a estudiar, la manera de estudiarlos y la manera de organizar el conocimiento en torno a estos, suma a esas perspectivas. Más aún, si logramos establecer un recorrido desde esos discursos hasta los textos y contextos en los que los realizamos y que debemos realizarlos como ciertos géneros discursivos, entonces podemos acordar que un investigador es necesaria, inevitablemente, un autor. Para difundir sus investigaciones se apoya en los géneros discursivos de la academia, los que son, como vemos, varios y variados. Y entre ellos el ensayo, el artículo, la tesis son quizá los más ampliamente utilizados y por lo tanto podríamos decir que cuentan con cierta estabilidad, si se quiere, para su producción y recepción. Esta estabilidad evidentemente responderá a la adecuación a la cultura académica, a la adecuación también a la disciplina, a la ciencia desde la cual nos estamos formando o en la cual nos estamos formando. En este particular, Gallardo establece la función de la comunicación entre especialistas, es decir, miembros de una comunidad de conocimiento. Establece esa función para dar a conocer resultados de las investigaciones como mayor punto de relación entre una tesis y un artículo científico. Esto es decir, el punto de comparación, el punto de conexión entre lo que es una tesis, lo que es un artículo científico, desde la perspectiva que nos presenta Gallardo, existe en la función común de estos dos géneros discursivos de comunicar o dar a conocer los resultados de las investigaciones. ¿Okay? Y si lo pensamos desde una perspectiva más amplia, podríamos decir incluso que el ensayo académico, el ensayo argumentativo, el artículo científico y la tesis comparten características generales en tanto que textos argumentativos. Gallardo divide los géneros discursivos de la academia en géneros de investigación y géneros de comunicación. Al enfocarse en los primeros, los subdivide en géneros de iniciación y géneros de práctica. En este momento nos encontramos más en los géneros de iniciación, con necesidad de, en ese proceso de iniciación, mostrar evidencia de que podemos producir algunos de los géneros de práctica. Entiendo además que como actividades académicas acreditables dentro del doctorado tendrán que producir o han ido produciendo y publicando artículos en revistas indexadas. Enfocándonos en Gallardo, no obstante, en lo que Gallardo presenta, de hecho, sobre la estructura tradicional de una tesis, tenemos la introducción, que será la sección en la que se presenta y contextualiza el problema de investigación, los métodos, la sección en la que se presentan las herramientas utilizadas para abordar el problema de investigación, los resultados, la sección que muestra aquello que se consigue de abordar el problema planteado con las herramientas seleccionadas, y la discusión, que es donde se ponen a dialogar los discursos disciplinares en torno al problema abordado. Una estructura bastante general y a la que desde nuestra perspectiva podríamos decir que le faltan algunas secciones. No obstante, su utilidad está en el hecho de que permite reconocer la posibilidad de diversas adaptaciones del género de acuerdo a las disciplinas. Ahora bien, en las ciencias sociales en general, me aventuro a decir que la estructura general de una tesis podría incluir estos elementos. La introducción, en la que se presenta el fenómeno a investigar, el capítulo 1, que será el planteamiento del problema, en donde contextualizamos al lector respecto al fenómeno y los contextos social y teórico de lo que se aborda en la investigación, seguido de los objetivos, pregunta de investigación, justificación, limitaciones de la investigación, todo bajo la perspectiva de la contextualización presentada. Luego el capítulo 2, el marco teórico, donde se revisa lo que se ha dicho
y hechos en torno a lo que investigamos, así como también, se presentan las herramientas teóricas que hemos decidido utilizar para llevar a cabo la investigación. El capítulo 3, que es la metodología, marca la hoja de ruta desde cómo concebimos el fenómeno a abordar hasta la manera en que decidimos estudiarlo. El análisis y discusión es el espacio de la tesis en el que ponemos a dialogar lo escogido en los capítulos 2 y 3 en torno al fenómeno estudiado. Y las consideraciones finales buscan llevar la tesis como texto a feliz término, pero de ninguna manera cierran el tema de investigación. Ahora, este es un modelo que podría adaptarse a varias disciplinas en ciencias sociales. Será interesante reconocerlo, ¿verdad? Y proyectar de alguna manera lo que tenemos que hacer en la formación doctoral. Acordamos entonces que la tesis es un tipo de texto, ¿verdad? Es un texto que hoy podemos decir que reconocemos como expositivo y argumentativo, en tanto que muestra aquello que queremos presentar a la comunidad académica y busca persuadir respecto a lo que nosotros queremos decir allí, que busca convencer, busca generar un cambio en esa comunidad, en la audiencia, en los lectores, ¿no? Ahora, ese texto argumentativo, ese texto expositivo responde a un género discursivo que conoceremos como tesis, que tiene unas características más o menos estables y, como vimos, que se puede adaptar a las diferentes disciplinas, pero en que en cualquier caso es lo suficientemente estable como para reconocerlo como tal, y que además es a través de ese texto, en el contexto de la cultura académica como contexto general, en el contexto inmediato de la institucionalidad de la formación doctoral a la que pertenecemos, es ese texto en ese o esos contextos los que participan de los discursos de la disciplina, los discursos en torno al conocimiento y a la construcción de conocimiento disciplinar, de los cuales nosotros participamos, en tanto que, una vez más, miembros de esta comunidad discursiva, miembros de esta cultura académica. Me parece que ese puede ser un punto de discusión a sumar para nuestra sesión síncrona, para nuestra conversa. Hasta entonces, muchísimas gracias por su atención. Chao.